La paz sea con ustedes y bienvenidos a un nuevo episodio. El 13 de septiembre de 2023. En una pequeña ciudad del norte de Irán ocurrió una muerte muy extraña. Un anciano de 83 años murió de pronto sin ninguna señal clara de advertencia. No hubo ningún accidente, ninguna enfermedad crónica conocida. Y ninguna evidencia evidente de un crimen. Los vecinos dijeron que era el destino, y el médico que lo examinó dijo que había sufrido un derrame cerebral repentino, algo normal a esa edad. Pero la hija del hombre estaba segura de que algo no estaba bien. Él había estado sentado con ella, cenando, solo unas horas antes de morir, contándole cosas raras y sospechosas que su nueva esposa estaba haciendo. Quería decirle algo importante, pero nunca terminó la frase. De repente perdió el conocimiento, cayó al suelo y murió en cuestión de minutos. La pregunta que no dejaba de rondar la mente de la hija era: ¿de qué exactamente estaba hablando mi padre antes de morir? ¿Quién era esa mujer que de repente entró en su vida? ¿Y tenía algo que ver con su muerte repentina? La historia que contaremos hoy es una de las historias más horribles y extrañas que podrías escuchar. La historia de una mujer que pasó décadas ejecutando un plan diabólico. Una mujer que se casó más de 18 veces y cada matrimonio terminó o en divorcio o en muerte. Muerte misteriosa. Muerte repentina. Muerte que parecía natural para todos menos para una persona que sabía la verdad. Regresemos al principio y veamos cómo una niña pequeña se convirtió en una de las asesinas seriales más peligrosas de la historia moderna de Irán. Antes de empezar nuestra historia, no olvides dar like y compartir el episodio para que llegue al mayor número de personas posible. Acompáñame todos los sábados, lunes y miércoles para un nuevo episodio. Sin entrar en demasiados detalles, sumerjámonos en las profundidades de nuestra historia. Esta historia comienza desde el primer día de la vida de Kulum Akbari, quien nació en 1967 en la ciudad de Sari, en el norte de Irán. Su familia era extremadamente pobre e incapaz de proporcionarle ni siquiera lo básico, y la vida en esa zona era rural y dura, llena de tradiciones muy estrictas, especialmente hacia las niñas, que eran tratadas como mercancía que podía venderse o intercambiarse para mejorar la situación económica de la familia. Kulum era una niña pequeña, pero su cuerpo parecía ligeramente mayor que su edad, lo que llevó a su familia a pensar en casarla muy temprano, como era práctica común en algunas partes de esa región. A los 11 años, alrededor de 1978, su familia decidió casarla con un hombre mayor, relativamente adinerado, para mejorar su precaria situación financiera. Kulum rechazó por completo la idea. Se oponía al concepto de matrimonio a una edad tan temprana. Imagina a una niña pensando en casarse. Trató de huir de casa cuando escuchó la noticia, pero su padre la atrapó rápidamente y comenzó a golpearla brutalmente hasta que quedó sangrando por todo el cuerpo. Al final, cedió ante la realidad para escapar de los golpes y el tormento. Se casó con ese hombre y, desde ese momento, se podría decir que el verdadero infierno de su vida comenzó. La vida con él no fue nada feliz. No estaba con un joven de su edad que pudiera entenderla o compartir sus sueños, sino con un hombre mucho más viejo que la trataba mal, más como a una sirvienta que como a una esposa. En 1979, Kulum dio a luz a un niño
Pero debido a su corta edad y a la total falta de experiencia en la crianza, el niño se enfermó gravemente y ella no sabía qué hacer. Lo descuidó, él se fue deteriorando hasta que murió. El esposo se derrumbó por completo cuando se enteró. Y empezó a maltratarla aún más, golpeándola por cosas insignificantes. Eso hizo que ella lo maldijera en su corazón, deseando que muriera, que ardiera, cualquier cosa con tal de sacarlo de su vida y liberarse de ese sufrimiento. Y efectivamente ese mismo año 1979. Su esposo murió de repente de un infarto, lo cual parecía completamente natural debido a su edad. Y quizá el estrés por la muerte del niño también contribuyó. Kulum regresó a la casa de sus padres, ahora viuda, con solo 12 años, para alrededor de 1992. Cuando tenía unos 25 años, Kulum había quedado viuda 2 veces y se había divorciado 3. Había perdido por completo la esperanza de que el matrimonio cambiara su vida. Entonces decidió empezar a trabajar en un pequeño restaurante de comida rápida en Sari para ganar su propio dinero, ser independiente y criar a su hija sin depender de un hombre que la maltratara. En 1995, mientras trabajaba en ese restaurante, sucedió algo que cambió toda su vida. Un anciano de unos 60 y tantos años la vio. Se interesó por ella y le propuso un matrimonio temporal, como el matrimonio muta que está permitido en Irán, por solo 2 meses. A cambio de una gran cantidad de dinero que cambiaría su vida. Kulum, que estaba en sus 20 y tantos, se negó al principio porque tenía miedo de la experiencia. Pero él, hombre, la tentó con el dinero y la vida cómoda que tendría, diciéndole que eso resolvería todos sus problemas económicos. Finalmente aceptó. Y el matrimonio se llevó a cabo. Cuando fue a su casa, descubrió que vivía en un palacio enorme, extremadamente rico, con sirvientes y dinero aparentemente interminable. Vivió como una reina durante esos 2 meses. Mucho dinero, comida lujosa, comodidad. Todo lo que podía desear. Pero cuando los 2 meses terminaron, ese mismo año 1995, él le dijo que el contrato había finalizado, que hiciera sus maletas y se fuera, y se negó a renovarlo. Kulum le rogó que lo reconsiderara, pero él la echó fríamente. Y solo le dio la dote acordada. En ese momento Kulum se sintió profundamente humillada, no porque lo amara, sino por el lujo que de repente había perdido. Regresó a la pobreza y al trabajo duro. Entonces decidió que nunca volvería a esa pobreza. Empezaría a buscar por su cuenta a hombres ancianos, ricos y solitarios. Se casaría con ellos temporalmente, tomaría su dinero en el momento en que se firmara el contrato y se marcharía antes de que se aburrieran de ella. De 1996 a 2000, Kulum se casó 3 veces mediante matrimonio temporal. Cada matrimonio duró 2 meses o menos y ella siempre cobraba el dinero primero antes de irse a vivir con ellos. Esto se convirtió en su trabajo principal y dejó por completo el restaurante porque este método era mucho más rentable. Pero en 2001 llegó el 4º matrimonio temporal y este fue el que giró su vida hacia la oscuridad. El hombre, llamado Ahmad, era extremadamente tacaño. Le ofreció un matrimonio algo más largo, 2 años y medio, y ella no recibiría el dinero hasta que el contrato terminara por completo, así él se aseguraba de que se quedara con él. Kulum aceptó, pero en cuestión de días descubrió que él no gastaría en ella lo suficiente.
Era tacaño en todo y cada vez que ella pedía dinero, él armaba un enorme problema y la amenazaba con divorciarla sin darle la dote. Tras solo un mes, Kulum estaba completamente harta de él. Pidió el divorcio, pero él la amenazó con el contrato y le dijo que no recibiría nada si se iba en ese momento y perdería todo el dinero. Fue entonces cuando Kulum empezó a pensar en un método nuevo, una forma de deshacerse de él de manera permanente sin perder el dinero. Empezó a planear una estrategia basada en su conocimiento de medicamentos y tóxicos que podían parecer naturales. Buscó y recopiló información. Visitó distintas farmacias en ciudades como Sari y Neka, compró medicamentos para la diabetes, pastillas para la presión arterial, estimulantes sexuales e incluso alcohol industrial. En lugares lejanos para que nadie relacionara las compras con ella. Mezcló todo en una fórmula secreta que si alguien tomaba en una dosis grande provocaría un aumento repentino del ritmo cardíaco, un derrame cerebral y una muerte que parecía completamente natural, como una enfermedad común entre los ancianos. El plan era gradual para que nadie sospechara. Primero, añadiría pequeñas dosis a su comida o bebida cada día. Así, Ahmad se iría enfermando poco a poco, sintiendo su vida depresión o niveles anormales de azúcar. Iría al hospital una o dos veces, lo tratarían y volvería a casa. Eso haría que la familia de Ahmad viera a Kulum como una esposa entregada, que llamaba a la ambulancia y lo acompañaba al hospital cada vez. Y cuando se ganara completamente su confianza, le pondría una dosis grande en la cena o en la bebida. Él moriría repentinamente de un derrame cerebral y la muerte parecería 100% natural sin levantar sospechas. Ejecutó su plan paso a paso. Ahmad se fue enfermando gradualmente, fue varias veces al hospital, los médicos lo trataron y, en 2002, Kulum se casó con otro hombre y llevó a cabo exactamente el mismo plan. Empezó a buscarlo en mercados o mezquitas en la ciudad de Neka. Lo eligió con cuidado para asegurarse de que fuera adinerado y solitario. Reunió los medicamentos en farmacias distintas para que nadie notara un patrón. Empezó con pequeñas dosis para enfermarlo poco a poco. Lo acompañó al hospital varias veces para aparecer como la esposa devota y luego le dio la dosis grande que provocó su muerte por un derrame cerebral pocos meses después. Nadie sospechó nada y el dinero llegó fácilmente. De 2003 a 2010. Kulum Akbari mató a 4 hombres más, usando exactamente el mismo método pero con una planificación aún más refinada. Cada vez cambiaba de ciudad, de Sari a Mahmudabad, o Babol o a Emsar, para que nadie relacionara las muertes similares. Compraba los medicamentos en farmacias muy separadas. Usaba mezclas ligeramente diferentes cada vez. A veces añadiendo más alcohol industrial. Otras más estimulantes sexuales para que los informes médicos no fueran idénticos. Cada muerte parecía natural. Los médicos reportaban un derrame cerebral o un infarto debido a la edad, y las familias de las víctimas lloraban y aceptaban el reparto de la herencia sin autopsia ni investigación porque nada parecía sospechoso. En 2011, Kulum se casó con Masin Amati, un hombre de 80 años, en un matrimonio temporal de 2 años. Lo encontró en la ciudad de Babol. Después de solo un mes se cansó de él y le dio una dosis grande en la cena. Masi Namati cayó repentinamente, pero aún tenía
Un pulso débil, lo que significaba que el veneno no lo había matado de inmediato como ella había planeado. Kulum se aterrorizó ante la posibilidad de que él sobreviviera y describiera los síntomas extraños. Así que tomó un paño húmedo y lo presionó con fuerza sobre su rostro hasta que lo asfixió y se aseguró de que estuviera muerto. Luego avisó calmadamente a la familia diciendo que él se había enfermado de repente. Lo enterraron sin autopsia, creyendo que había sido una muerte natural. Kulum tomó su dinero y parte de la herencia. Sin embargo, el hijo mayor de Masi, Namati, que era médico en el hospital, sintió cierta sospecha porque la muerte había sido demasiado repentina. Sus hermanos le dijeron que era normal a esa edad. Así que dejó el asunto. Pero esa sospecha volvería más tarde para desempeñar un papel importante. De 2012 a 2015. Kulum continuó con el mismo plan sin detenerse. Se casó con 3 hombres más. Y los mató usando el mismo método. Cada crimen requería una planificación cuidadosa. A veces semanas buscando a la víctima adecuada, acercándose a él con dulces palabras sobre cuidado y compañía en su vejez. Firmando el contrato, viviendo con él y luego ejecutando el plan. En 2016, Kulum se casó con Ethel Baxi, un hombre de 62 años que murió solo 2 meses después del matrimonio. En cuanto ella completó el plan. En 2017, se casó con Ganjal Ahmad, de 83 años, que murió tras solo 43 días porque ya estaba enfermo, así que el veneno actuó más rápido. Para 2019, Kulum tenía 52 años y había mantenido este patrón durante 22 años seguidos sin que nadie la atrapara ni sospechara seriamente de ella. Era inteligente al cambiar de ciudad, usar nombres falsos en ocasiones y asegurarse de que cada muerte pareciera un poco diferente. Su motivación siempre era la codicia, quedarse con la herencia o con grandes dotes y vivir una vida lujosa con su hija sin trabajo duro ni pobreza. En 2023 llegó el matrimonio final que lo cambió todo. El que bajó el telón. Kulum se casó con Gholam Reza Babai, un exoficial del ejército de 83 años que sufría enfermedades relacionadas con la edad. Él le ofreció un matrimonio temporal de 2 años con una gran dote. Ella aceptó y su familia también, porque estaban ocupados con sus propias vidas y no podían cuidarlo a diario. Kulum se fue a vivir a su casa en una pequeña ciudad del norte de Irán y comenzó su plan habitual. Pero Gholam Reza era muy inteligente, no como los otros, y sospechó desde el principio. Porque era un exoficial con experiencia. Tras solo una semana, Kulum decidió deshacerse de él rápidamente. Preparó un jugo mezclado con su fórmula de medicamentos y se lo ofreció como una bebida normal. Gholam Reza se negó a tomarlo y con astucia le dijo: «Bebe tú primero». Probándola, Kulum entró en pánico y fingió que el vaso se le caía por accidente, pero Gholam Reza quedó totalmente sospechando de ella, la echó de la casa de inmediato y le dijo que no recibiría nada. Kulum temía perder todo el dinero del contrato. Se enteró de que él se quedaría en casa de su hija durante un tiempo. Así que sobornó a la empleada doméstica de la hija con una gran suma de
Dinero para que pusiera la mezcla en su té o en su comida. Gholam Reza cenó en casa de su hija. Bebió el té, se desplomó de repente. Y perdió el conocimiento. Lo llevaron rápidamente al hospital, pero murió en el camino a causa de un grave infarto. El 13 de septiembre de 2023. Ahí comenzó el verdadero final de su camino. La hija de Gholam Reza, que había sido advertida por su padre antes de morir sobre sus sospechas respecto a la nueva esposa y sus acciones sospechosas, como intentar darle bebidas extrañas. Informó de inmediato todo a la policía. Les dio todos los detalles. Los vecinos dijeron que era el destino, y el primer médico afirmó que había sido un derrame natural, pero la hija estaba convencida de que algo iba mal. El médico que recibió el cuerpo en el hospital era el hijo de Masi Namati, el mismo que había sospechado de Kulum Akbari en 2011 cuando su propio padre murió en circunstancias sospechosas. Este médico se dio cuenta de que la esposa era la misma mujer que se había casado con su padre, confirmando que no era una coincidencia, y presentó un informe alertando a la policía sobre sus viejas sospechas y solicitando una autopsia. Por primera vez en todas estas muertes, la policía decidió realizar una autopsia. El mayor error de Kulum, que estaba acostumbrada a que nadie cuestionara nada, ni pidiera ninguna. El informe forense reveló grandes cantidades de medicamentos en el cuerpo de Gholam Reza que habían provocado un aumento brusco del ritmo cardíaco y un derrame cerebral, un veneno letal de acción rápida. La policía arrestó a Kulum en septiembre de 2023. Al principio negó todo, afirmando que la muerte había sido natural, pero bajo presión. La empleada doméstica confesó cómo Kulum le había dado dinero para administrar los medicamentos. Tras largos interrogatorios, Kulum admitió haber matado